Hola, hoy quiero hablarle de un tema que parece un poco ostico, un poco difícil, ya a partir del nombre. Si yo le digo locuzioni preposizionali, parece una mala palabra. Y no es una mala palabra, pero claramente ¿no? Nos tiene un poco alejado. ¿De qué está hablando? ¿De qué argumento pesado va a hablar Alessandro hoy? Bueno, no es un argumento pesado, o por lo menos el nombre es pesado, pero el argumento no es tan pesado. Sobre todo es un argumento interesante y importante en el idioma italiano. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo en los cursos me doy cuenta, los alumnos sobre todo, quien estudia se da cuenta que un idioma no está formado solo por verbos, sustantivos, artículos. Ojalá fuera solo tan elemental, ¿no? Porque aprendiendo estos elementos de la oración ya lo tengo todo hecho. No, desgraciadamente existen otros elementos que de alguna manera, en algunos casos, en algunos cursos, pasan como inobservados, que están ahí, pero nadie tiene la gana, quizá el deseo o quizá los conocimientos para tratarlo de forma apropiada. Porque son partes de las oraciones que se utilizan en continuación siempre, que son un condimento, que condimentan, como si fuera un espagueti rico, que condimentan la oración, que la hacen, que la completan y que hacen de nuestro idioma italiano, hacen un idioma rico. Y entre ellos están seguramente los adverbios, ¿no? Se habla mucho de adverbios. Los adverbios se estudian poco, se aprenden poco a poco, pero son elementos, son sangre, son elementos que dan sabor. Bueno, las locuciones preposicionales son otro elemento más, que yo hoy quiero tocar. Por lo menos tocar, no digo en su totalidad, porque son muchas, pero hay algunas y las más importantes que van a ser útiles. Ustedes me dirán, gracias Alessandro, hablaste de una cosa que yo la vi, pero pasó así como un fantasma en mi curso, en mi estudio del idioma italiano. Locuciones preposicionales, vamos a definirla primero. Son estructuras formadas de más de una palabra, cuya estructura es fija. Es decir, que son juntas de palabras, tres palabras, que son forma fija, que se repiten siempre de la misma forma cuando hablamos el italiano. Se repiten y no cambian, no varían tampoco la posición de los elementos que la constituyen. ¿De qué estamos hablando? Parece una cosa muy, muy rara. Ahora te voy a decir unas cuantas y tú te das cuenta y dices, ya, esa la escuché, no pensaba, esa otra, que quería decir eso. ¿Y cuándo se usa esa otra? Vamos a ver. Se io dico, a forza di mangiare tanti dolci, ingrasserai. A forza di mangiare tanti dolci, ingrasserai. ¿Cómo la vamos a traducir al español esta frase? Vamos a decir, comiendo así tantos dulces, te vas a engordar. Ok. A mí lo que me interesa es esta locución preposicional que es a forza di. A forza di. Mire, está formado por tres palabras. A, dos preposiciones, una palabra. A forza di. Es que cuando la utilizo, con el repetir una acción, haciendo siempre eso, pasará otra cosa. Se io dico a forza di gridare perderai la voce. Continuando, siguiendo a gritar, perderás la voce. La utilizo mucho, a forza di, è una locución preposicional que se utiliza. Vamos a ver otra. A causa dell'influenza non posso venire al lavoro. Repito, a causa dell'influenza non posso venire al lavoro. Così, por razón de la influenza, de la gripe, no puedo venir al trabajo. A causa di. Otra locución preposicional. Ahí, a causa di. No puedo variar el orden. Yo no puedo decir causa a di o di a causa, porque no estoy más hablando el italiano. A causa di. Por razón de.
En español tenemos una cuanta también. A causa di. Memorícenla, porque esas son todas estructuras que le pueden ser útiles cuando van hablando en italiano. Son, como decir, ladrillitos que tiene uno siempre que tener ahí a disposición para hablar de forma correcta en idioma italiano. A causa di. Antes abbiamo dicho a forza di. Vamos adelante. A prescindere da quello che pensi, il tuo lavoro è ottimo. A prescindere da quello che pensi, il tuo lavoro è ottimo. Como decir, a pesar de lo que tú piensas, tu trabajo es óptimo, es excelente. Nosotros decimos a prescindere, por ejemplo, a prescindere. ¿La conocían? Bueno, si no la conocían, cuando se encuentran a hablar el italiano y quieren argumentar, cuando hay falta de palabras, es un problema. Yo lo sé, yo conozco esta impotencia, ¿no? Ok, yo quiero decir algo como a prescindere, ¿cómo lo voy a hacer en español? ¿No? Yo me encuentro todavía en muchos casos en esta dificultà. Bien, a prescindere. Interessante. Sei molto migliorato in italiano in confronto all'anno scorso. Sei molto migliorato in italiano in confronto all'anno scorso. Traducimos. Dice, mejoraste mucho en el idioma italiano en comparación al año pasado. In confronto a. En comparación, en confronto. Anótela y póngala ahí en su maletín de locuciones italianas. Son importantes. Vamos adelante. Le voy a dar unas cuantas, quizás sin darle ejemplo por cada una, pero que son importantes recordarla. Por ejemplo, se yo digo fra di noi c'è molta simpatia, fra di noi c'è molta simpatia, entre nosotros, fra di, su di te ho riposto le mie speranze, su di, io puse todas mis esperanzas, vicino a, bueno, esa quizá ya la hemos tocado en otro contexto, pero vamos a decirlo, vicino a te mi sento bene, cerca de ti, ¿no? Vicino a, recuerden, se van juntos, vicino a y la preposición a, ok? Vicino a te mi sento bene, cerca de ti mi sento bien. Senza di te non posso stare, senza di, sin ti no puedo estar. Presso di. ¿Qué quiere decir presso di? Presso di è una locución preposicional que no es muy fácil y que no se traduce muy bien al español. Si yo digo Alessandro vive presso di Mario, ¿qué quiere decir? Vive ahí en la dirección de Mario, lontano da. Io non posso vivere lontano da te, lejos o lejano de ti, lejos de ti. Lontano da. Recuerden, se llaman locuciones preposicionales porque son formadas de más de un elemento. En ese caso, lontano da, la preposición da. A causa di, por razón de, a causa del tuo carattere non posso più vivere. Por razón de tu carácter no puedo más vivir. Per mezzo di, ¿no? Por el medio de, yo no sé, invio un correo, digo, per mezzo di questa email vi comunico le mie dimissioni. Por medio de ese correo yo le comunico mi dimisión, se dice dimisión cuando uno se va del trabajo. Espero que le haya gustado este contenido, que yo sé que no era muy fácil, pero era muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros idiomas no son solo sustantivos, verbos y artículos, sino también todos estos condimentos que lo hacen rico y correcto. Si tienen alguna sugerencia, agregar algo a todo eso, lo pueden hacer en los comentarios. Si les gustaba el video, claramente me ponen un like y siempre da placer. Yo le invito a que hay la posibilidad de suscribirse al canal y también a la newsletter para estar siempre actualizado sobre nuestras actividades. No queda nada que saludarlo y darle la cita al próximo video. Chao, chao.